Buenos días, Dios me los bendiga. Un saludo desde acá de mi bello país, El Salvador. Les saluda tía Janet, esperando que se encuentren muy bien en este precioso día. Y en esta ocasión quiero compartirles la palabra del Señor. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, dice así en el versículo 4, dice, 4 no, es el 6, dice 13:6, dice, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Fíjense que en esta ocasión quiero hablarles acerca de el verdadero amor, y es que terrenalmente nosotros muchas veces hemos mal comprendido o malentendido lo que significa el verdadero amor. Y todos sabemos que el verdadero amor es exclusivamente de Dios, porque dice su palabra que Él es amor y esa es su esencia. Pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que decirles de que el verdadero amor no se deleita en la maldad, no se deleita en la injusticia, sino que se deleita en la verdad. Por aquí encontré una historia que quiero traérselas a ustedes en el día de hoy acerca de José. José, ¿quién era José? José era un jovencito que su papá lo amaba demasiado por ser el menor de todos sus hermanos. Y este jovencito gozaba de ciertos privilegios que los hermanos mayores no gozaban. Entonces, a él llegó un momento en su vida, esa historia está en Génesis 37, en el Génesis 37, Génesis 38 y hasta llegamos al 40 y 41 del libro de Génesis, contando toda la vida de José. Pero en esta ocasión yo quiero hacer referencia específicamente a cómo los hermanos de José llegaron a odiarlo tanto porque su papá, ellos veían que su papá lo amaba más a él. Y él era el que informaba del comportamiento de sus hermanos, ¿verdad?, a su papá. Así es que debido a esa situación ellos lo tomaron como chismoso, lo tomaron como una persona que no les era grato a ellos. Y quiero decirles, para los que no conocen la historia, de que llegó un momento que la ira, el enojo y la maldad de estos hermanos llegó a tal extremo de que un día lo esperaron porque José era un joven que llegaba a dejarles como la comida al mediodía para que ellos almorzaran, pues ellos trabajaban en la agricultura, ellos trabajaban en la tierra, ellos se encargaban de proveer a la casa a través de lo que ellos sembraban en sus tierras. Entonces, un día estos jóvenes hermanos de José maquinaron mal contra él, maquinaron maldad, maquinaron cómo deshacerse de este joven, de este muchacho. Y empezaron a planear una serie de situaciones en las cuales unos decían matémoslo, otros decían escondámoslo, otros decían vendámoslos. Y bueno, cada uno de estos jóvenes empezaron a dar sus sugerencias de cómo deshacerse de su propio hermano. Imagínate, no era una persona desconocida, era su propio hermano. Y en el capítulo 37 dice en el versículo 21, pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. Rubén era uno de sus hermanos. Dice que él trató de salvar a José de tal manera que les dijo, no lo matemos. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que
sin que le pongamos una mano encima, porque Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos tuvieron de acuerdo, y entonces cuando se acercaron los mercaderes que estaban llegando, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Esa es como parte de la historia. Hay mucho que contar acerca de José. Pero en esta ocasión, como les dije al principio, que el amor, el verdadero amor, no se deleita en la maldad. Pero sin embargo, estos hermanos de José, aunque eran de la misma sangre y aunque era parte de su familia, a ellos no les importó y ellos empezaron a maquinar maldad. Ellos empezaron a ver la forma de deshacerse de este joven, porque para ellos les era estorbo, pues su papá tenía preferencias, al punto tal de que su padre le había regalado esa hermosa túnica de colores, y eso los tenía a ellos muy molestos, porque ellos trabajaban y jamás su padre quizás les había dado tal obsequio. Entonces, debido a esa situación, ellos maquinaron toda esa maldad, al punto tal de que se aparecen estos mercaderes y mejor deciden, porque dos de esos hermanos como que no eran tan malos, y ellos deciden a que no lo mataran, sino más bien que lo vendieran. Entonces es así como José lo venden y llega a Egipto. Cuando llega a Egipto, este hombre pasa por muchas situaciones también, malas, situaciones no muy buenas. Sin embargo, cuando en una de esas situaciones a él lo apresan, dice la palabra de Dios que él halla gracia delante del mismo carcelero, del jefe de los carceleros, y lo hace jefe de los que estaban presos allí. O sea que él estaba a cargo de ellos. Sin embargo, tiempo más tarde llega una gran hambre al lugar de donde vivían sus hermanos y su padre Jacob. Resulta ser que ellos se ven en la necesidad de ir a Egipto a buscar comida. Se imaginan el encuentro de estos hermanos, de estos hombres, de estos jóvenes ante la persona de José, y se imaginan si José hubiera pagado a estas personas de la misma manera, quizás estas personas, sus hermanos, su padre, hubieran muerto de hambre. Sin embargo, pese a tantos malos tratos que José tuvo, desprecios e injusticias, no solo por parte de sus hermanos, sino también allá en Egipto, José siempre guardó su corazón. Y esa es la enseñanza de esta mañana, es que el verdadero amor no se deleita en la maldad, y lo que nosotros debemos de aprender en todas las situaciones adversas de nuestra vida, jóvenes, es que debemos de guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al guardar nuestro corazón, nosotros también podemos fácilmente otorgar el perdón. José, cuando se dio toda esa situación, él perdonó a sus hermanos, él no le guardó rencor, por el contrario, él les pagó con un bien todo el mal que ellos le habían hecho, pues José practicó prácticamente lo que dice esta parte de la Biblia. José no se deleitó en hacerle mal
a sus hermanos, sino que José se deleitó en hacer un bien. ¿Por qué? Porque él sabía que todo el mal que los hermanos un día le desearon se convirtió en un bien. De la misma forma, nosotros, Dios nos manda que nosotros no nos deleitemos en la maldad, especialmente con aquellos que nos hacen un mal. A nosotros muchas veces nos cuesta, a ustedes como jóvenes igual les cuesta, pero la palabra de Dios es tan verdadera, es una palabra tan viva que nos instruye a que nosotros, mediante siempre nos sea posible, otorguemos el perdón y no paguemos mal por mal, porque a José, cuando vio a sus hermanos llegar a Egipto, a él se le hubiera hecho fácil pagarles con la misma moneda, no darles comida, pero él todo ese tiempo le sirvió para sanar su corazón, para guardar su corazón, para que cuando ellos llegaran a solicitarle una ayuda, ¿qué pasó? Él les iba a ayudar, él les iba a tender la mano. Dice que él llegó a hacer todo ese proceso, toda esa situación que estos hermanos hicieron con él, lo llevó a ser el segundo rey de Egipto. O sea que él fue apreciado por gente que no era su familia, que no era de su misma descendencia. Fue apreciado por el rey de los gobernantes, fue apreciado por los presos, fue apreciado por los sirvientes, y José fue el hombre que se convirtió en el Salvador, no solamente de Egipto, sino también de su familia. ¿Por qué? Porque él no se deleitó en hacer el mal, sino él se propuso en su corazón guardarlo y perdonar a sus hermanos, perdonarlos y no desecharlos. Así es que la enseñanza de esta mañana, jóvenes, es la misma. Si por alguna razón tú tienes a tu alrededor familia, hermanos, primos, tíos o aún amigos que te están haciendo la vida imposible, el consejo de esta mañana es: no te deleites en la maldad, perdónalos, ámalos y verás cómo Dios, así como bendijo a José, Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir tu casa y va a bendecir todo lo que tú emprendas al hacer la voluntad de Dios y al otorgar ese perdón. Te animo a que no te deleites en la maldad, sino más bien gózate en la verdad y en la justicia, porque eso te va a acarrear grandes y mayores bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Él también nos perdonó, aún sin merecerlo. Él nos perdonó, Él fue a la cruz, nuestro Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, sin importar los pecados tan grandes que nosotros tuvimos, sin importar el pecado que tú tienes en este momento. Él, igual como José perdonó a sus hermanos, Dios, a través de Jesús, nos ha otorgado ese amor verdadero y nos ha otorgado ese perdón. Quiere decir que también nuestro Señor no se deleita en la maldad, sino más bien Él se goza de la justicia y de la verdad. Así es que tengas un buen día. Espero que esta palabra sea de grande bendición para tu vida y espero verlos muy pronto. Hasta luego. Dios me los bendiga.